Conocemos, por ejemplo, personas que tienen las dos lenguas de manera general para la hora de hablar, pero que quizá han elegido de manera natural orar al Señor con un idioma y expresarse en otras circunstancias con otras. Y esto es edificarse, expresar y expresarse de la manera que uno pueda sentir el gozo a la hora de tratar con el Señor. Ahora bien, nos dice el versículo siguiente, el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora bien, tengo que matizar, dice Pablo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces hemos dicho que una primera característica posible del don de lenguas es comunicarme con el Señor, tener una relación con Él, hablar con Dios. Y otra segunda característica es mi beneficio personal, es decir, cómo yo me puedo edificar con esa expresión. Ahora, si yo lo estoy haciendo en el culto y en el lugar de la iglesia, dice entonces tiene que haber interpretación para que pueda edificarse toda la iglesia. Así que hay lugar para que el Señor en su gracia te permita edificarte de manera personal, pero que luego a la misma vez sea también de edificación a toda la iglesia en todo su conjunto, siempre y cuando haya interpretación. En esto entendemos que si alguien se puede expresar para edificar a la iglesia, no para expresar su intimidad con un lenguaje que nadie pueda entender y que nadie pueda interpretar, pero que tú puedes hablar dos idiomas, hablarás en el idioma de la congregación. Y no hablarás en tu propio idioma, que los demás no puedan entender y que cada uno se busque la vida, como algunos dicen. Entonces, edificar a la iglesia, pero edificarlo con alguien o tú mismo que puedas interpretar lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo, lo que quieres expresar con respecto a Dios o dirigirte a Él. Y en el versículo 22, con respecto a este tema también, así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Llegaremos en su momento a ver con detalle, un poco más profundamente, este versículo, pero en algún momento y en alguna circunstancia, viendo todo lo que es este don naturalizado del Espíritu, con la posibilidad de instruir y de enseñar para edificar no solamente tu propio corazón o la intimidad de la oración con tu Señor, sino también con toda la Iglesia, esto será señal para los incrédulos. No es tanto, nos va a decir Pablo, que alguien entre por primera vez, no sé si hay aquí alguno de vosotros que no haya tenido nunca un contexto evangélico y de pronto todo lo que escucha o todo lo que ve aquí es extraño. Imaginaros si pudiéramos escuchar gente hablar en inglés o incluso en ucraniano o en ruso o en rumano, etcétera, y pudiera decir esto qué es, aquí qué es lo que pasa, no he entendido absolutamente nada o apenas algo. Pero sí lo que podrá sentir es que todos los hermanos que han querido expresarse en sus propios idiomas con una interpretación adecuada, ya sea en la oración o ya sea en la alabanza, los demás han sido edificados porque hay alguien que lo ha traducido o que lo ha interpretado. Lo aplicaremos de esta manera. Alguno de nosotros tiene un lenguaje muy bíblico, muy teológico, con unas palabras y unos conceptos novedosos para algunos que entran la primera vez. Así que hablamos de conceptos como propiciación, palabra que siempre acudimos, la redención, la sangre de Cristo vertida de la cruz, y alguna gente estará diciendo ¿de qué está hablando? ¿Esto de qué es? Y alguien, quizá un joven para hablar a un joven, quizá un adulto para hablar a otro adulto, podrá llegar y decir, bueno, lo que el hermano quiere decir es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para tomar nuestro lugar y pagar lo que nosotros no pudiéramos pagar. Y entonces estamos hablando de un lenguaje teológico que es nuevo para otro, pero gracias a que alguien a nivel de la edad o de la cultura lo ha podido interpretar para que el otro sea edificado.
Y esto es lo que va a funcionar en nuestra iglesia. Que pueda venir alguien y pueda entrar en nuestro local y escuchar un sermón. En general, la gente no está acostumbrada hoy que tenemos los emoticonos y tenemos los WhatsApp y tenemos la televisión y todas estas cosas, que más de 5 minutos de interés en palabras no podemos retener, que es lo que dura una canción. Pues entonces, 40 minutos o más de un sermón, a los 5 minutos ya se han ido, como no sea que yo cuente un chiste. Pero entonces la gente viene y entra y escucha lo que yo tengo que decir y dirá, me he perdido en los 5 minutos después de empezar a hablar Luis. Pero alguien puede llegar al hermano y decir, lo que está hablando es la importancia de la adoración al Señor con todos nuestros dones. O que pueda explicarle el pasaje profundo, profético de algún pasaje del Antiguo Testamento. No terminamos nuestros cultos para irnos a casa, sino que terminamos nuestros cultos para procurar, especialmente los incrédulos, que entiendan con la interpretación adecuada lo que se ha estado diciendo en la oración o lo que se ha estado diciendo en la proclamación de la palabra. Podemos pronunciar algún nombre y estar diciendo que vamos a orar por fulano, por mengano, porque está pasando esta situación, o por este proyecto que tenemos en Marruecos, o por este plan de local, y alguien pueda preguntar en la puerta de la iglesia, ¿qué es esto? ¿De qué estáis hablando? No me he enterado de nada. Y alguien que tiene la suma paciencia y la sabiduría para tratar este asunto, se acerca a esta persona y le dice, bueno, es que hay tal persona, misionero, que estamos ayudando, que lo que queremos no es levantar un restaurante o un hospital, sino proclamar el Evangelio en el reino de Marruecos. Y le explicamos, le interpretamos los motivos de nuestra oración o los planes de nuestra iglesia. Esto es el don de lenguas, o esto es como yo lo entiendo. No es tanto que empecemos el uso de lenguajes estáticos o palabras que puedan sonar, porque Pablo aquí tiene que decir algo muy importante. Es el sonido de los instrumentos. Incluso estaba pensando hacer la prueba. Cojo esta guitarra que tenéis aquí, una de estas dos guitarras, que se supone que son buenas guitarras, ¿no? Son buenas guitarras, cojo una de las guitarras y yo empiezo a rasgarla y decís, pues sí, es una buena guitarra, pero el sonido es un desastre. Imaginaros si lo tuviera que hacer con una trompeta o con una flauta. No es suficiente tener el instrumento, sino que es suficiente saber tocar ese instrumento. Y Pablo dice, si yo viniera aquí con estos elementos que tienen que ser manejados y produzco un sonido y no sabéis lo que estoy diciendo, pues entonces no os estáis enterando de nada. Ahora, cuando lo coge alguno, Tomás o Eduardo, y rascan y dan las primeras notas de la música, enseguida decís, es esta canción y es este himno. Es de preocupación, es de alabanza, es de adoración. Lo que está buscando, mira, yo me puedo sentir muy a gusto si me dais la guitarra y en la intimidad yo empiezo allí a rasgar hasta que se rompen todas las cuerdas, pero he disfrutado un montón. En más de una ocasión os he contado, ¿no? En tiempo de estudiante, en el colegio bíblico, que me prestaron una trompeta y pasé durante semanas tocando la trompeta sin ningún sentido, hasta que alguien, con la paciencia quizá para que pudiera poner un poco de orden en aquel desastre del jardín, me ayudó a poder dar unas notas con la trompeta y ya poder distinguir algunos de los himnos. Pero todo aquel que me escuchaba se alarmaba, que repetía y repetía y repetía las mismas cosas sin ningún tipo, hasta que mis labios se hinchaban y por fin podría tocar de manera adecuada. El don de lenguas del que nos está hablando aquí tiene que ver algo con esto. El que el Señor ha puesto un instrumento, el instrumento de la comunicación, pero que tú puedas sentirte en la individualidad o en lo privado de tu vida de una manera, pero ese instrumento tiene que ser entendible, es decir, de edificación a todo lo que es la congregación. ¿Por qué? Porque
estás en una congregación, estás con un grupo de creyentes y por tanto lo que tú puedas hacer en privado no tiene el mismo valor, el mismo lugar que cuando lo tienes que hacer en público. Lo que añade Pablo con este versículo 5 que hemos leído de nuestro pasaje es que el don de lenguas nunca va a estar solo si no tiene interpretación, es decir, si no va acompañado con alguien que entienda. Pero no solamente con esto, sino que además tiene que ir aprovechado con más elementos. Fijaros bien en el versículo 6. Ahora pues, no solamente la interpretación, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? 4 cosas escoge, aquí en particular, para que el sonido del instrumento sea agradable o sea de edificación. Pablo dice, yo voy con el instrumento, pero si nadie se entera, el sonido no es de alarma o no es de fiesta, la gente no va a saber cómo tener que actuar. Ahora, si yo voy con el instrumento, don de lenguas, acompañado de revelación, de palabra, de instrucción, entonces la congregación será edificada, aparte de la interpretación. Lo que quiere decir es que nuestro don de lenguas, es decir, comunicarnos con Dios, sentirnos bien nosotros mismos y comunicar también a la congregación en sus diferentes aspectos o circunstancias, tiene que ir acompañada de revelación. No entendamos aquí la revelación directa de Dios, es decir, que Dios me ha dicho algo en lenguaje de ángeles y que luego yo lo comunico en lenguaje de ángeles y que al final los seres humanos no nos hemos enterado absolutamente de nada. Cuando está hablando de revelación, está hablando de esto, de la palabra de Dios. Y lo que está diciendo es, hermanos, desde este lugar, ya sea mi caso, porque lo he estudiado y lo he orado para poder exponerlo de manera clara, o tú, que has hecho tu lectura y has sentido algo que el Señor te estaba diciendo en cierto pasaje, tú lo quieres comunicar. Y quieres que el hermano, a tu nivel o en tus circunstancias, pueda enterarse, exponer lo que ha sido revelado de parte de Dios. No es simplemente que el único que pudiera tener palabra revelada es Pablo, o que ahora el Espíritu nos diga cosas en música off, así en el fondo, que nosotros podamos coger y guardarlo para poder exponerlo. Eso ocurría en el Antiguo Testamento cuando estamos viendo a los profetas, porque todavía la Escritura no había sido revelada de manera completa. Pero ahora que tenemos la palabra completa, revelada de parte de Dios, la palabra profética más adecuada, lo que tendremos que hacer es volver otra vez a manifestar qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Algún descubrimiento. Qué gran gozo es para ti y para toda la Iglesia ante un asunto que te ha preocupado. ¿Te preocupa cómo va tu relación matrimonial? ¿Te preocupa cómo va tu situación personal espiritual? ¿O algún otro asunto, decisión que tienes que hacer? Y de pronto, en casa, por la iluminación del Espíritu, de pronto descubres un pasaje, un versículo de la Biblia que te ayuda plenamente a poder cumplir los planes de Dios. Y como aquel que ha encontrado la moneda perdida, enseguida corremos a poder decirle a los hermanos, lo he encontrado, no es una nueva revelación, estaba ahí, pero tú lo has visto y te ha ayudado y lo quieres compartir para que toda la iglesia se goce. O incluso alguien que te ha manifestado una preocupación para sí mismo, no sé qué hacer con mi vida, tengo tentaciones de muerte o de suicidio. ¿Qué hago? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Vendo la casa? ¿No la vendo? ¿Tomo este trabajo? ¿No lo tomo? No sé qué hacer. Y tú en su momento no sabes cómo hacerlo y le dices, déjame, voy a estudiar, voy a orar, y vas a casa y te pones de rodillas o te pones a los pies de tu cama y buscas en la palabra de Dios qué le puedes decir a ese hermano o a esa persona que está buscando dirección para su vida en un momento concreto. Y de pronto surgen las Escrituras, las palabras adecuadas que le puedes decir a este hermano. Esto es revelación. Pero claro, tenemos que tener la Escritura, tenemos que tener la palabra. Es el instrumento de Dios, tú eres el instrumento para poder revelar a otro lo que el Señor está diciendo.
¿Ciencia? Bueno, la ciencia tiene que ver, como ya dijimos en su momento, en el conocimiento de las Escrituras. No es ningún beneficio para la Iglesia que hayas descubierto tú la vacuna para el COVID. Está bien para la sociedad y para todos nosotros, pero no es parte del don del Espíritu para la Iglesia. De pronto has descubierto la energía que no caduque y que no gaste para que se muevan los coches y no tengamos que pagar las facturas tan altas que ahora está de la gasolina o de la luz. Eso está bien para la sociedad, pero no está hablando de la ciencia para la Iglesia. La ciencia de la que está hablando es el conocimiento teológico, bíblico de los pasajes de las Escrituras. ¿Qué significa el templo? ¿Qué significa el tabernáculo? ¿Qué significa la ofrenda? ¿Qué significan las fiestas? ¿Qué significa este pasaje? ¿Cómo entendemos esta profecía? ¿Cómo aplicamos esto en la segunda venida de Cristo? Etcétera, etcétera. Hay tanto conocimiento de las Escrituras, que no llegamos a conocer, que tú, que tienes afición por la lectura o que ha caído en tus manos un libro específico, ya has leído el libro y quieres instruir a los hermanos con el conocimiento que el Señor te ha dado con respecto a las Escrituras. Conocimiento bíblico, que nos ayuda a comprender más cada día de lo que el Señor nos está enseñando. Profecía, lo hemos dicho en más de una ocasión, hemos dedicado bastante tiempo a esto, pero es proclamar la palabra. Es la habilidad, es el gozo en primer lugar, pero la responsabilidad como creyentes para poder comunicar el Evangelio a todo aquel que lo quiera escuchar. Ya sea a nivel personal, o ya sea en la escuela dominical, ya sea en una reunión de hombres, mujeres, jóvenes, etcétera, o ya sea desde este púlpito, poder proclamar el Evangelio, poder proclamar ser la voz de Dios a la gente, el poder decirle a alguien, como yo puedo decirlo ahora en esta mañana, el Señor dice. Y por tanto, ante esta autoridad que no es mía, es de Dios, tú no puedes hacer otra cosa que rendirte. Es la palabra de Dios directamente a tu corazón. El Señor dice en las Escrituras. Entonces tú tienes que aplicar esa palabra profética de parte de Dios en tu propia vida. No te queda otro remedio. O cuando hablamos de la doctrina. El don de lenguas que vaya acompañado con doctrina. Pablo está diciendo, si voy allí y os entretengo, si voy allí y os reís un poco de mis gracias y con mi instrumento que nadie entiende, podéis decir, anda, se ha esforzado mucho este hombre en dar sonidos a las cuerdas de la guitarra y ha sido un desastre, qué bien lo hemos pasado. Pero si yo he traído doctrina, es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? En este caso, como el don de lengua, como en otros casos el comportamiento ético, o en otros casos la necesidad de arrepentimiento, etc. Si yo he traído doctrina, entonces tú has sido edificado. Es necesario que podamos traer la enseñanza de la palabra de Dios y hacerte que tú la leas igual que yo la he leído y que tú lo descubras igual que yo lo he descubierto. Doctrina, la enseñanza, no es simplemente que yo traiga un recital de versículos o de pasajes que apenas tú puedes coger alguno y retenerlo en tu memoria. Es que yo me pueda sentar contigo y pueda abrir las Escrituras y pueda decirte, lee, mira lo que está diciendo, comprende lo que estamos viendo ahora. Y entonces tú, sentado también, igual que yo, podamos ver ese pasaje como estamos haciendo los jueves con el libro de Romanos o tantos otros lugares. Y ahora puedas ir a tu casa y decir, he aprendido. Y puedas salir de este culto, de este lugar, en esta mañana, diciendo, he aprendido cosas para mi propia vida. Así que el don de lenguas es parte de nuestra vida si lo normalizamos en nuestro contexto de la comunicación con Dios, en la oración, también en la alabanza, en la comunicación los unos con los otros. Me he edificado yo, pero he edificado a la iglesia. No venimos como si fuera un instrumento danzando de música con la flauta, sino que hemos traído conocimiento, revelación, etcétera, etcétera, que se transmite, como hemos dicho, con la suficiente claridad. Y fijaros bien, eso en el 7 y el 8, pero fijaros bien en el versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Comprensible. Tenemos un problema, bueno, ahora ya un poco menos con Elena.
tenemos un problema. Cada vez que hemos ido a coger el coche, si no hay un traductor ahora, como están en los móviles, y a veces nos confunde, pues nos miramos, nos sonreímos y ya está. Porque ni ella entiende, ni el otro entiende y no sabemos. Lo único que podemos hacer es algún gesto, alguna señal y ya está, porque ni uno sabe español ni otro sabe ucraniano. Esto es lo que nos puede pasar si tenemos el don de lenguas, la capacidad de comunicación, comprensión doctrinal, de ciencia, positivo, etc. Pero estoy hablando al otro y se está quedando con una sonrisa en todo caso, pero no se está enterando absolutamente de nada. Lo que tendremos que hacer es transmitir con claridad lo que sentimos y lo que queremos comunicar para que el otro lo entienda. Y que nuestro sonido, como nos va a decir Pablo, nos dice, tiene que ser de alegría o tiene que ser de alarma. Cuando está utilizando el instrumento como la trompeta, en ese tiempo la trompeta de modelo de los antiguos, en el tiempo de los profetas o en el tiempo de Pablo, se utilizaba en las ciudades para anunciar una buena noticia. Que viene el noble, el príncipe, algo ha ocurrido, hay un heraldo, unas noticias, venid todos a la plaza porque se va a comunicar. O había un sonido específico para la alarma. Hay enemigo, hay peligro, hay un incendio, los malos vienen por allí por el horizonte y se tocaba la trompeta. Era muy importante que pudiéramos distinguir el sonido. Cuando tú tienes algo que transmitir, porque el Señor te ha dado la posibilidad de hacerlo, tienes que tener claro si estás llevando alarma o estás comunicando gozo. La alarma puede ser una exhortación. Estás mal con el Señor y tienes algo que corregir. Yo no puedo venir con una sonrisa y con un chiste para hablar de algo que hay que corregir porque es muy serio. Y por tanto mi sonido tiene que ser de alarma y tiene que ser de preocupación. Tiene que motivarte a ti de que lo que estamos hablando es una cosa seria. Pero por otro lado hay mensajes de alegría y de gozo. Cuando lo que podemos decir es el Señor viene, no importa cómo esté en la situación, tenemos la gran alegría de saber que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Qué gran gozo es poder decirle a un pecador que está gravemente en peligro de su alma, decirle, pero no te preocupes, que hay salvación en el Señor Jesucristo. Y de pronto lo digamos con todo el placer de que nosotros lo hemos experimentado y queremos contagiar la alegría que uno está sintiendo al saber que se es salvo, no importa cuán graves han sido sus pecados. Y que el otro pueda llegar y decir, lo entiendo, tiene que ser importante, tiene que ser crucial por la manera en que me lo está diciendo. Y entonces mi sonido capta. Imaginaros que yo pueda estar diciendo estas mismas cosas diciendo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino al mundo para que tú pudieras creer y así todos los pecadores puedan ser salvos y un día poder estar en el cielo. Y menos mal que el corto, porque si no se habría dormido. No hemos transmitido el mensaje. Por tanto, el don de lenguas es saber que tienes algo que lo tienes que comunicar para toda la congregación y que sabes distinguir el momento apropiado y la forma en lo que tú tienes que decirlo a esas personas. Una aplicación concreta. Es decir, estamos trayendo algo que el Señor dice, un versículo de la Biblia, y no simplemente decirle a la persona, mira, te voy a repetir lo que está diciendo este pasaje. No es repetir este pasaje, sino poder decirle, este pasaje nos lleva a esta aplicación concreta. Es decir, si lo hacemos de esta forma, el Señor nos está diciendo esto y aquello otro. La mujer se puede salvar criando hijos. Y claro, uno puede llegar y decirle a las mujeres jóvenes, si te queréis salvar, mirad aquí, la mujer se puede salvar criando hijos, teniendo hijos. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? ¿Y qué es lo que nos quiere decir en el tiempo de hoy? Y entonces aplicar lo que eso significa, el poder saber qué es la feminidad y el poder disfrutar de ser mujer y poder expresar los dones que como mujer uno tiene, pero siempre y cuando no olvidemos que no hay hombre y mujer a la hora de acercarse a Cristo Jesús como el Salvador personal. Es decir, tenemos que aplicar el texto de las Escrituras y hacerlo aplicable al momento concreto, a la persona concreta, en la práctica y en el idioma.
en estos idiomas, en estos sonidos, que todos tienen significado, como nos dice Pablo. ¿Es esto edificación para la iglesia? En otras palabras, y nos dice el versículo 11, y el que habla será como extranjero para mí. Hermanos, con esto voy a terminar. Debemos de encaminar nuestras reuniones, nuestros cultos, primero en esa relación con el Señor que es vertical, con la oración y con la alabanza, y la exposición de la palabra que nos hable, y la comunión horizontal entre nosotros, con todos y cada uno de los dones que podemos compartir, por supuesto, y procurar que ninguno, en nuestro mayor esfuerzo colectivo como iglesia, ninguno salga de este lugar como un extranjero. Tenemos que hacer que todos y cada uno, los que venís aquí ya hace años y los que habéis entrado por primera vez, que no se vayan de este lugar sin haber sentido el poder de la palabra, la fortaleza de la comunión, la expresión sincera de nuestro amor, y que por tanto salgan con algo que se les ha comunicado y que no puedan sentirse un extraño entre nosotros. ¿Es esto parte de nuestra vida? ¿Lo entendemos de manera adecuada? Exhortaos y animaos unos a otros para que podamos comunicar aquello que nos ha enriquecido de manera personal y pueda enriquecer a toda la congregación. El don de lenguas. Amén.